El reloj de pared marcaba las 10:04 am, pero para Laura, el tiempo se había detenido desde que entró a esa oficina con paredes de cristal y decoración minimalista. El escritorio impecable de Andrés, su esposo durante 17 años, estaba entre ellos como una barrera invisible que no existía antes. Andrés hojeaba unos papeles con tranquilidad. Vestía un traje oscuro a medida, su cabello peinado hacia atrás con precisión casi quirúrgica. Era el mismo hombre con quien había compartido sueños, luchas y madrugadas, pero al mismo tiempo no lo era. Había algo distinto en su mirada, fría, calculadora. «Aquí están los papeles del divorcio», dijo sin mirarla directamente, empujando el sobre hacia ella como si fuera un informe más. Laura no lo tocó. «Así que... ¿es definitivo?» «Sí, creo que es lo mejor para los dos», añadió, como si acabara de proponer cambiar de proveedor de Internet. Ella asintió lentamente, apretando los labios. No era sorpresa. Había sentido el distanciamiento, los silencios que duraban días, las miradas perdidas incluso cuando estaban juntos, pero oírlo decirlo así, con esa frialdad, era otra cosa. «¿Es por ella?», preguntó, alzando apenas la voz. Él levantó la vista. No negó, solo sostuvo la mirada un instante, y con ese silencio lo confirmó todo. Laura contuvo la respiración. No lloró, no suplicó. Ya lo había hecho, sola, en las noches en que él no llegaba a casa. Ya había dolido. Ahora solo quedaba el vacío. «Quiero rehacer mi vida, Laura. No quiero más reproches ni drama. Espero que podamos manejar esto de forma civilizada. Por Nico», añadió, mencionando al hijo de ambos con un tono casi administrativo. Ella se puso de pie sin decir una palabra más. Recogió su bolso, dio un último vistazo a la oficina y a la persona que una vez creyó conocer. Antes de salir, se giró levemente. «Lo que no sabes, Andrés, es que el testamento que firmaste antes de traicionarme cambiaría todo». Y entonces, con la cabeza en alto, cerró la puerta detrás de ella. Hace 20 años, la primera vez que Laura vio a Andrés fue en la fila de la fotocopiadora de la Facultad de Derecho. Ella estudiaba Administración de Empresas y había pasado allí solo para imprimir un trabajo de última hora. Él tenía el pelo un poco desordenado, la camisa arrugada y una sonrisa tímida que contrastaba con sus manos llenas de apuntes. «¿Sos de primer año?», le preguntó ella, mientras él intentaba que la máquina no se trabara. «Segundo», respondió, y se encogió de hombros. «Pero me siento como si estuviera sobreviviendo al último semestre». Laura rió. Esa risa, según él le diría años después, fue el momento exacto en que se enamoró. Los meses siguientes estuvieron llenos de cafés en la biblioteca, caminatas eternas bajo la lluvia y planes de un futuro brillante. Andrés soñaba con tener su propio estudio jurídico. Laura quería crear una consultora de negocios. Ambos compartían la ambición de crecer, pero lo que los unía más era la certeza de que lo harían juntos. Cuando Andrés perdió la beca, Laura fue quien tomó horas extra en la cafetería universitaria para ayudarlo a cubrir la matrícula. «Estamos en esto los dos», le decía, cada vez que él se disculpaba por no poder invitarla ni a un café. Se casaron jóvenes, con una ceremonia pequeña en el patio de la casa de sus padres. No hubo luna de miel lujosa, ni regalos costosos, solo promesas susurradas con ternura. «Vamos a construirlo todo desde cero». Laura consiguió un trabajo estable en una firma contable mientras Andrés terminaba la carrera. Cuando él egresó, ella fue quien hizo las primeras llamadas, consiguió los primeros clientes, armó los primeros balances para su naciente despacho. Luego, cuando quedó embarazada de Nicolás, tomó una decisión silenciosa: dejar su puesto para ocuparse del hogar y del bebé. Andrés no se lo pidió, pero tampoco se opuso. Los primeros años fueron duros pero llenos de esperanza. Andrés trabajaba horas interminables y Laura lo esperaba con la cena caliente y Nico en brazos. Celebraban cada nuevo cliente como una victoria compartida. Con el tiempo, la oficina de Andrés creció. Contrató personal, se expandió, comenzó a aparecer en eventos empresariales, luego en entrevistas de radio y finalmente en televisión local. Se volvió un hombre ocupado, siempre vestido de traje, siempre con el teléfono en la mano, siempre con una excusa para llegar tarde. Laura, mientras tanto,
se convirtió en la sombra silenciosa del éxito. Administraba la casa, el colegio de Nico, las cuentas, los cumpleaños, las vacunas, los deberes. Cada decisión doméstica pasaba por ella, y cada logro profesional por él. Al principio, Laura se convencía de que era temporal. Cuando las cosas se estabilicen, pensaba. Pero la estabilidad llegó, y con ella la distancia. Los gestos tiernos se volvieron mecánicos. Las charlas profundas fueron reemplazadas por conversaciones funcionales, y las noches juntos por reuniones, viajes y excusas. Aún así, Laura se aferraba a lo más importante, su hijo. Nico tenía ahora 15 años, inteligente, sensible, apasionado por la tecnología. Tenía la sonrisa de su padre y el corazón de su madre. Él era el lazo que todavía mantenía la estructura de esa familia de pie. Laura hacía todo porque su hijo no notara las grietas, aunque sospechaba que él lo intuía. Una noche, Nico entró en la cocina mientras ella preparaba la cena. ¿Papá va a llegar tarde otra vez?, preguntó sin levantar la vista de su tablet. Laura dudó antes de responder. «Tiene una reunión importante», dijo con suavidad, mezclando la salsa. «Siempre tiene reuniones», murmuró el chico. Era verdad. Andrés ya no estaba presente, y cuando estaba, parecía estar en otro lugar. A Laura le dolía, no tanto por ella, sino por el tiempo que su hijo se estaba perdiendo con él. Y sin embargo, seguía esperándolo. Seguía haciendo su parte. Seguía creyendo, o intentando creer, que era solo una fase más. Hasta que una noche, mientras lavaba la ropa, encontró en el bolsillo del saco de Andrés una tarjeta dorada. Era una reserva para dos en un restaurante elegante, con su nombre escrito junto al de otra mujer. Ese fue el momento en que algo dentro de Laura empezó a romperse. No dijo nada, no lloró, solo entendió que lo que habían construido entre los dos ya no era de los dos. Y aunque aún no sabía cómo, intuía que algún día eso tendría consecuencias. Al principio fueron solo pequeños cambios. Andrés empezó a llegar más tarde de lo habitual, con el celular siempre en la mano y una sonrisa ensayada en los labios. Decía que eran cosas del trabajo, que estaban cerrando tratos importantes, que no tenía cabeza para otra cosa. Laura fingía creerle. Una noche, mientras él se duchaba, el teléfono vibró en la mesa de noche. Laura no quería ser ese tipo de esposa. Nunca lo fue. Pero algo en su estómago se revolvió al ver la notificación iluminando la pantalla. «Luciana, la pasé increíble hoy. Me cuesta dormir cuando no estás». Sintió que se le paralizaba la sangre. Luciana. El nombre no era nuevo. Andrés la mencionaba a menudo como una nueva abogada brillante que había entrado al estudio. Según él, joven, talentosa, ambiciosa, había empezado como asistente, pero pronto se convirtió en su mano derecha. «Una joya», decía. Laura, en su ingenuidad, pensó que hablaba como jefe. Ahora entendía que hablaba como hombre. Esa noche no dijo nada. Se limitó a apagar el teléfono y regresar a la cocina, donde la olla aún hervía. Se quemó la mano al tocar el metal caliente, pero ni siquiera reaccionó. En los días siguientes todo se volvió más claro. Andrés había dejado de ser su esposo tiempo atrás, solo que ella había tardado en notarlo. Los rumores comenzaron a circular con rapidez. En el gimnasio, en el supermercado, incluso en el colegio de Nico. Nadie decía nada directamente, pero las miradas lo decían todo. Lastima más el silencio cómplice que las palabras afiladas. En una cena familiar, su suegra, la misma que años antes le había confiado su anillo de compromiso para ajustarlo, le dio la estocada final. «Laura, tenés que entender que Andrés está en otra etapa de su vida. Quizás lo mejor es que cada uno siga su camino. No podés aferrarte a lo que ya no es». Laura tragó saliva. «¿Y lo que yo di? Los años, el esfuerzo, la empresa, no cuentan». La mujer se limitó a alzar una ceja. «No podés vivir del pasado». Fue entonces cuando supo que ya no tenía aliados, que incluso quienes la conocieron en su momento más fuerte, ahora la veían como un obstáculo, un estorbo. No pasó mucho hasta que Luciana dejó de ser un secreto. Primero fue una foto en una cena empresarial. Ella, al lado de Andrés, con una sonrisa perfecta y una mano delicadamente posada sobre su brazo. Después, la mudanza. Luciana se instaló en el departamento nuevo que Andrés alquiló en una torre moderna, sin siquiera esperar a que el divorcio se finalizara.
Laura, mientras tanto, recibía una carta del abogado notificándole que debía dejar la casa. La casa, la misma donde habían elegido cada mueble con esfuerzo, donde Nico había dado sus primeros pasos, donde las paredes aún guardaban el eco de cumpleaños, risas y noches de insomnio por fiebre. Ahora, todo eso tenía que empacarse en cajas de cartón. «¿Entonces ya está? ¿Nos vamos?», preguntó Nico con la voz tensa. Laura asintió. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados, pero se mantenía firme, como siempre. «Sí, amor. Conseguí un departamento. No es muy grande, pero tiene una linda vista. Y podés llevar tu computadora». El chico guardó silencio unos segundos. «Papá quiere que me vaya a vivir con él. Dice que allá tengo más espacio, más comodidades». Laura no respondió, solo bajó la mirada. «Pero no pienso irme con él», añadió Nico con tono decidido. «No después de lo que le hizo a mi mamá». A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no permitió que cayeran. «No tenés que elegir, Nico. Es tu papá. Él eligió primero», dijo el chico. Y en ese momento Laura supo que no estaba sola, que a pesar de todo, algo permanecía intacto, el vínculo con su hijo. Empacaron todo en 2 días. Un vecino los ayudó a llevar las cajas más pesadas. Laura no pidió nada a Andrés, no reclamó, no rogó, ni siquiera lloró cuando cerró por última vez la puerta de esa casa. Era una mujer vacía por dentro, pero no rota, porque sabía algo que Andrés no sabía. La forma en que alguien trata a quien lo ayudó a levantarse es la misma forma en que eventualmente terminará cayendo, y porque, muy en el fondo, aún tenía algo más guardado, un pequeño detalle, casi insignificante para él, pero que pronto lo cambiaría todo. Un documento que Andrés había firmado años atrás, cuando aún confiaba plenamente en ella, cuando creía que Laura siempre estaría a su lado, sin importar qué. Un testamento, uno que le dejaría todo a ella y a su hijo, si algo llegaba a pasar. Y lo que Andrés aún no sabía es que el mayor error que había cometido no fue engañar a Laura, fue subestimarla. Después de la mudanza, Laura pensó que lo peor había pasado, que lo más duro sería reconstruirse desde los escombros emocionales que Andrés había dejado atrás. Se equivocaba, porque lo más difícil no fue el abandono, sino fingir que no tenía un as bajo la manga. Años atrás, cuando Andrés apenas comenzaba con su firma de abogados, no tenía nada más que ambición. Laura había vendido parte de una pequeña herencia familiar para ayudarlo a fundar la empresa. Él, agradecido, insistió en dejar constancia legal de su compromiso con ella. «Si algo me pasa», le dijo firmando con determinación, «vos quedás protegida. Sos dueña de la mitad de esto, Laura. Es lo justo». El abogado que redactó el documento fue un viejo amigo, Darío, socio en los inicios de la empresa. Años después, Andrés lo desplazó para crecer en sociedad con un grupo más ambicioso. Darío se alejó sin hacer ruido, pero nunca olvidó lo que Laura hizo por ellos, y Andrés, en su arrogancia, jamás revocó aquel testamento. La cláusula era clara. En caso de fallecimiento o incapacidad temporal o permanente, Laura recibiría la mayoría de las acciones y tendría control operativo de la empresa mientras durara la situación. Y el destino, que a veces parece tener memoria, se encargó de poner las piezas en su lugar. Una mañana, Laura recibió una llamada inesperada. «Laura Díaz, habla el doctor Morales del Hospital San Vicente. Su ex esposo, Andrés Salinas, tuvo un accidente en carretera. Nada grave, pero el traumatismo en la cabeza requiere observación. Está en reposo absoluto y con restricciones médicas». Laura sintió una punzada, mezcla de preocupación y otra cosa que no supo definir. «¿Incapacidad temporal?», preguntó con voz neutra. «Sí, entre 2 y 3 meses, estimamos. Por protocolo necesitamos que un familiar o representante legal firme algunos documentos». Laura sonrió en silencio. «Yo me encargo». Luciana ya estaba en la oficina, sentada en la silla que solía ocupar Laura cuando ayudaba en los inicios de la firma. Hablaba con 2 contadores, dando órdenes con una seguridad que no le pertenecía. Cuando vio entrar a Laura, se le heló la sangre. «¿Qué haces vos acá?». Laura se acercó con paso firme, dejando una carpeta sobre la mesa. «Vengo a tomar posesión, legalmente». «¿Estás loca?». «Tengo un documento firmado por Andrés y certificado por el notario Darío Suárez. Lo conoces, ¿no? Fuiste una de las que ayudó a sacarlo de la sociedad».
Luciana la miró sin entender. Laura abrió la carpeta y le mostró la cláusula. Mientras Andrés esté incapacitado, yo tengo el control operativo total. Y como no revocó este testamento, sonrió con ironía, todo sigue vigente. Luciana se levantó temblando de furia. Esto es un abuso. Él no te quiere. Ya te dejó. Tal vez. Pero lo que no dejó fue la parte legal. Y eso, querida, vale más que tus gritos. Laura no tardó en mover las piezas. Llamó a Darío, quien regresó con gusto como asesor legal temporal. Juntos revisaron los estados financieros, contratos y recursos humanos. La empresa estaba en números rojos, a pesar del aparente éxito. Luciana y su nuevo equipo estaban drenando fondos, dijo Darío revisando las cuentas. Compras innecesarias, viajes ficticios, sueldos duplicados. Laura cerró la carpeta con fuerza. Vamos a limpiar esta casa. Desde adentro. Con la ayuda de Nico, ahora más grande, más maduro, se reorganizó el sistema interno, se reactivaron antiguos clientes y se despidió al personal que respondía únicamente a Luciana. La oficina cambió de energía. Los trabajadores antiguos, muchos de los cuales recordaban a Laura desde los inicios, la recibieron con respeto, no como la exesposa traicionada, sino como la mujer que ayudó a levantar ese imperio. Luciana no se rindió fácilmente. Presentó un reclamo judicial, alegando abuso de poder y apropiación indebida. Pero el juez fue claro. El documento es válido, y su pareja actual, el señor Salinas, no ha revocado ningún poder. Legalmente, la señora Díaz está en su derecho. Luciana salió del juzgado gritando insultos, pero ya nadie la escuchaba. Andrés, aún convaleciente, no podía hacer nada. Su firma estaba restringida, sus movimientos vigilados, y su empresa ahora estaba en manos de la única persona que realmente la había construido con él. Laura no se burló, no celebró en voz alta, pero cada mañana al entrar en la oficina sintió una paz que nunca antes había sentido. No era venganza, era justicia. Una tarde, Nico entró a la sala de juntas mientras Laura organizaba nuevos proyectos. «Mamá, sí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué, mi amor?» «Que ahora vos estás al frente, como debió haber sido siempre». Laura lo miró con los ojos brillando. «No lo hago por orgullo, lo hago por vos, para que algún día veas que cuando te rompen, también podés reconstruirte, y que lo que se construye con amor nunca se pierde del todo». Ese día, Laura se dio cuenta de que no solo había recuperado el control de una empresa, había recuperado el control de su historia. Y lo mejor aún estaba por venir. El sol entraba por los ventanales de la oficina principal, esa misma donde, años atrás, Laura servía café mientras Andrés tomaba decisiones importantes. Ahora era ella quien estaba al centro de la mesa, rodeada por profesionales con ideas claras y honestas. Ya no era la esposa que lo esperaba en casa con la cena lista, era la presidenta. Y su primer gran anuncio no fue una represalia ni una represalia contra Andrés. Fue una declaración de principios. Vamos a transformar Salinas en asociados en algo que realmente aporte a la sociedad, dijo, mirando a su nuevo equipo. Vamos a convertirla en una fundación. Silencio. Una fundación benéfica enfocada en asesoría legal gratuita para mujeres víctimas de violencia económica, abandono y manipulación patrimonial. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero crecieron hasta convertirse en un aplauso cerrado. La desvinculación de Luciana fue inmediata y sin dramatismos. Recibió una notificación formal, en tono jurídico, donde se detallaba su cese como directora de comunicaciones y la anulación de cualquier contrato firmado durante el periodo en que actuó como representante informal. La última línea decía: «Se le agradece su colaboración y se le desea éxito en futuros proyectos. Atentamente, Laura Díaz, presidenta interina». Luciana llegó a la empresa furiosa, exigiendo ver a Laura. Quiso gritar, escupir amenazas, exigir explicaciones, pero nadie la recibió. El guardia le cerró la puerta con respeto, pero con firmeza, y eso le dolió más que cualquier insulto, porque no hubo escándalo, solo indiferencia. Mientras tanto, Laura no solo tomaba decisiones en la empresa, también retomaba algo que había dejado enterrado durante años, su carrera. Había estudiado Derecho, pero abandonó la universidad en el último año para trabajar y apoyar a Andrés. Nunca se lo reclamó, lo hizo por amor.
pero ahora, por amor propio, se inscribió en la universidad nocturna. Silenciosamente, sin decirle a nadie, comenzó a estudiar mientras organizaba la nueva estructura de la fundación con el respaldo legal de Darío y un grupo de profesionales jóvenes que creían en ella. Laura ya no solo dirigía, se estaba formando, de nuevo, desde el conocimiento, desde el empoderamiento, desde el deseo real de ser una mujer completa, por ella misma. Luciana, por su parte, empezó a sentir el frío de la realidad. Andrés seguía internado, recuperándose lentamente. Aún caminaba con ayuda, con reflejos lentos y una expresión sombría. Ella intentó jugar el papel de la novia preocupada, la que se quedaba en la clínica, la que publicaba fotos falsas de amor incondicional, pero cuando recibió la noticia de que no tenía ningún derecho legal sobre la empresa, ni sobre los bienes, empezó a cambiar. Un día, frente al mismo Andrés, estalló. «No puedo seguir así. Pensé que ibas a heredarme algo, que íbamos a vivir bien». «Luciana», balbuceó Andrés con voz débil, «esto es solo temporal. Voy a recuperar todo». Ella soltó una carcajada amarga. «¿De verdad lo crees? Laura te destruyó sin tocarte un pelo. Te dejó en la ruina con una sonrisa y encima convirtió todo en una fundación. No vas a poder reclamar nada». Andrés no dijo nada. Solo la miró con los ojos húmedos. Ya no eran los del hombre arrogante que la conquistó con promesas de poder. Eran los ojos vacíos de alguien que, por primera vez, entendía que lo había perdido todo. Luciana tomó su bolso, sus cosas, y se fue, sin mirar atrás. Semanas después, Andrés fue dado de alta. Caminaba con dificultad, con un bastón que parecía más simbólico que necesario. Lo primero que hizo fue presentarse en la antigua empresa. Ya no había recepcionista. Solo una placa en la entrada que decía «Fundación Díaz Salinas, asistencia jurídica con propósito humano», y una leyenda más abajo, «Construida con amor, reconstruida con dignidad». Pidió hablar con Laura. No lo dejaron pasar. «Tiene que solicitar una cita formal», le dijo una joven abogada sin levantar la voz. «Soy el fundador de esto. Usted firmó una cesión total de poderes en caso de incapacidad. Ahora es una fundación sin fines de lucro. Legalmente, usted no tiene ninguna participación activa». Andrés se fue caminando lento, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Días después, Laura recibió una carta de puño y letra de él. No pedía perdón, no reclamaba nada. Solo decía: «Nunca creí que pudieras hacerlo sola. Me equivoqué. Tenías razón desde el principio, y yo no supe verlo». Laura la leyó en silencio, la dobló y la guardó en una caja junto a la copia del testamento original, no por rencor, por memoria. Nico terminó el colegio ese año y fue aceptado en la universidad. Quería estudiar psicología, quería entender por qué la gente que dice amarte a veces es la que más daño te hace. Laura lo abrazó con orgullo. «Vos no tenés que entenderlo todo, hijo. Solo aprender a no repetirlo». Una noche, mientras cerraba su laptop tras una jornada de estudio, Laura miró su reflejo en la ventana. Ya no era la mujer invisible que vivía a la sombra de su esposo. Ahora era madre, estudiante, líder y sobre todo libre. No se vengó con gritos ni con escándalos. Se vengó con clase. Y esa fue la lección más elegante de todas. La llamada llegó una mañana de lluvia. No era urgente, no era dramática, solo una solicitud, seca, vacía. «El señor Salinas pidió verla», dijo la enfermera del centro de rehabilitación. «Dice que es importante». Laura miró por la ventana. El cielo encapotado reflejaba exactamente lo que sentía. No había odio, no había amor, solo una calma extraña, como si ya supiera el final antes de escuchar las últimas palabras. Fue, no por él, sino por ella misma. La habitación era pequeña, limpia, impersonal. Andrés estaba sentado en una silla de ruedas, más delgado, más pálido, más solo. Al verla entrar, sus ojos se aguaron de inmediato. «Laura». Ella no respondió. Caminó hasta el centro del cuarto, sin apuro, y se sentó frente a él. «Gracias por venir», dijo él, con la voz rota. Silencio. «Quería decirte que lo siento. Por todo. Me equivoqué, te fallé, fui un imbécil». Laura levantó la mano con suavidad. «No me debes un monólogo, Andrés.
No vine a escucharte justificarte. Él bajó la mirada, tembloroso. Lo perdí todo, Laura, todo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Pensé que tenía el control, y cuando abrí los ojos ya no tenía nada. Ni empresa, ni respeto, ni a ti, ni siquiera a ella. Laura respiró hondo. Fue tu elección. Lo sé, susurró él. Nunca creí que fueras capaz de salir adelante sola. Qué idiota fui. Fuiste más que idiota, Andrés, dijo Laura con calma. Fuiste cruel, no por irte, sino por cómo lo hiciste, por cómo me hiciste sentir invisible, por borrar todo lo que construimos como si no valiera nada. Él apretó los puños, llorando en silencio. Te juro que me arrepiento. Laura lo miró. Por un instante, le vio el rostro de antes, el de aquel joven universitario lleno de sueños, pero solo por un instante, porque ya no era ese hombre, y ella ya no era esa mujer. Tu arrepentimiento no me devuelve los años, no me devuelve las lágrimas, ni las noches vacías, ni los silencios que soporté mientras vos hacías tu nueva vida. Pero, ¿sabes qué sí tengo? Andrés alzó la vista. Tengo paz. Se levantó. Y no vine a perdonarte porque no lo necesito. Vine a decirte que estoy bien, que tu traición no me destruyó, que tu abandono me empujó a encontrarme. Él la miró con desesperación. Y no hay nada más que decir. Laura negó con la cabeza. No hay más que hacer, lo dijiste tú, lo perdiste todo. Andrés soltó un sollozo, derrotado, hundido. Laura caminó hacia la puerta. La abrió. Afuera, Nico la esperaba, apoyado en la pared, con su mochila colgando del hombro y una sonrisa tranquila. Laura lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió su alma completamente ligera. Antes de cerrar la puerta, miró por última vez a Andrés. Me quitaste el amor, Andrés, pero el destino se encargó de quitarte todo lo demás. Y se fue, libre, entera, invencible. Unos meses después, en una luminosa oficina en el centro de la ciudad, Laura cortó la cinta roja con unas tijeras doradas. A su alrededor, antiguos colegas, nuevos socios y rostros conocidos aplaudían con entusiasmo. Sobre la puerta, un cartel discreto y elegante. Salinas sin asociados, consultoría estratégica y legal. Pero ya no era la Salinas que cargaba un apellido ajeno. Era Laura Salinas, con nombre propio y camino propio. Tras años de estar en la sombra, ahora era ella quien guiaba, decidía, construía. Estoy tan orgulloso de vos, Ma, dijo Nico, abrazándola por detrás. ¿Estás listo para tu primer día de universidad? Le preguntó acomodándole el cuello de la camisa. Sí, y quiero estudiar Derecho. Como vos, respondió con una sonrisa luminosa. Laura lo miró, con el corazón desbordado. Por él, por ella, por todo lo que habían atravesado y todo lo que vendría. Ya no le dolía el pasado. No extrañaba nada de lo que quedó atrás. Había ganado más de lo que perdió. Una nueva vida, respeto y, sobre todo, la certeza de que nunca más volvería a apagarse por nadie. Se volvió hacia la ventana. El cielo estaba despejado. El sol bañaba su escritorio nuevo. Cerró los ojos un segundo y sonrió, no por lo que dejó atrás, sino por todo lo que aún le quedaba por vivir.